Todo comienza con un auto detenido y un hombre que sangra mientras mira una pantalla. En ella, el recuerdo de una mujer. No hay disparos ni explosiones, solo silencio. Ese es el principio y el final de John Wick. Un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Días antes, John enterraba a su esposa, el amor de su vida, arrancado por una enfermedad que ni su fuerza ni su violencia pudieron detener. Y en medio de su soledad, una última sorpresa llegó a su puerta. Un cachorro, con una nota. Para que no enfrentes solo este nuevo vacío. Un regalo póstumo de su esposa. Una chispa de ternura en un mundo que ya no tenía color. John volvió a sonreír. Por un momento, creyó que tal vez la vida aún tenía algo bueno para él, pero el destino, cruel y puntual, siempre sabe cuándo arrebatarte justo lo que acabas de aprender a amar. Un grupo de hombres lo vio en una gasolinera. Uno de ellos, arrogante, preguntó cuánto costaba su Mustang. John solo respondió, no está a la venta. Y esa simple frase fue el comienzo del caos. Esa misma noche, irrumpieron en su casa. Golpes, gritos, y en el suelo, su pequeño perro, sin vida. Le quitaron lo único puro que le quedaba, y cuando un hombre que ya ha perdido todo vuelve a perder, algo dentro de él se apaga, y cuando se apaga, lo que queda es John Wick. Bajo el piso de su casa, desenterró su pasado, un arsenal, el traje negro, las armas. El mito estaba de regreso. El hijo del jefe ruso, Yosef Tarasov, había cometido el error más grande de su vida. Su padre lo sabía. No por miedo al castigo, sino porque sabía a quién había tocado. John Wick no era un hombre, era una leyenda. Un susurro que hacía temblar a los asesinos más temidos. Y así comenzó la cacería. Uno contra todos. Pero esto no era venganza. Era justicia emocional. Era la forma en que John buscaba cerrar un círculo que la vida abrió con violencia. John regresó al lugar que juró no pisar más, el Continental. Un hotel para asesinos, donde la muerte tiene reglas y el respeto se paga con oro. Ahí todos lo conocían. Algunos lo admiraban, otros lo temían. Pero todos sabían que su regreso significaba una sola cosa. Alguien iba a morir. En el fondo, John no buscaba matar, buscaba paz. Pero a veces, para encontrar paz, hay que pasar por la guerra. Y así, con el alma vacía y los ojos llenos de furia, comenzó su camino de regreso al infierno. No hay peor enemigo que aquel que ya no teme morir. John Wick había muerto el día que perdió a su esposa. Lo que quedaba ahora era solo el eco de su dolor, un eco que el mundo estaba a punto de escuchar, a tiros. John Wick había vuelto al mundo que había dejado atrás, un mundo de reglas, contratos y muerte. Pero él no buscaba pertenecer, solo necesitaba justicia. Cada paso que daba era calculado, cada movimiento medido. Porque no se trataba de matar por matar, se trataba de restituir un equilibrio roto por la codicia y la arrogancia. El nombre de John Wick comenzó a recorrer las calles como un susurro mortal. Los hombres que creían tener control empezaron a temblar, porque enfrentarse a él no era solo un error, era invitar al infierno a tu propia puerta. Con precisión y silencio, cada enemigo caía. Pero detrás de cada bala, detrás de cada golpe, había una historia. La historia de un hombre que había amado y perdido. La historia de un hombre que recordaba lo que significa la humanidad y lo que queda cuando la pierdes. Vigo Tarasov, el jefe ruso, entendió de inmediato que la amenaza no era solo su hijo. Era un hombre que no tenía miedo, un hombre que había dejado morir su alma, y solo le quedaba el instinto. Y así, la cacería se convirtió en un duelo inevitable. No era solo sangre contra sangre. Era la culminación de todo lo que John había perdido y todo lo que aún podía perder. Cada encuentro, cada persecución, revelaba más que violencia. Revelaba dolor, amor, recuerdos y promesas incumplidas. John no era monstruo ni héroe. Era un hombre forjado en la ausencia, en la pérdida,
en la soledad. El enfrentamiento final con Yosef no fue solo un acto de venganza. Fue un recordatorio de que incluso los más arrogantes deben aprender que las acciones tienen consecuencias, y que nadie, absolutamente nadie, juega con John Wick impunemente. Cuando la última bala fue disparada y el eco del conflicto se desvaneció, quedó un hombre de pie, no celebrando victoria, no buscando gloria, solo mirando el vacío que lo rodeaba, comprendiendo que la vida nunca le daría lo que le había arrebatado, pero que, a veces, cerrar un ciclo es suficiente para sobrevivir un día más. John Wick regresó a su Mustang, su perro perdido en el recuerdo, su paz aún fuera de alcance. Un hombre marcado por la violencia, pero todavía humano. Porque incluso en el infierno de su propia existencia, había algo que permanecía intacto. Su memoria de lo que significó amar. Y así termina la primera historia de John Wick, no con alegría, no con justicia completa, sino con la certeza de que el dolor puede convertirse en leyenda, y que incluso el hombre más silencioso puede dejar al mundo temblando ante su nombre.